Estamos pagando la deuda de Caputo y de Macri con nuestros derechos, con los nuestros, no los de ellos. El endeudamiento reclama ajuste y el ajuste nos quita derechos. También el de comer, el de acceder a la vivienda, a la educación, a la salud. En 2018, Argentina tomó la deuda más grande que el fondo haya entregado en toda su historia. Fracasó en sus objetivos económicos y además lo hizo con irregularidades asumidas hasta por el Fondo Monetario en la firma de ese acuerdo. Hicieron todo mal, pero a ellos les va bien. Las metas del déficit fiscal las pagamos nosotros. Los organismos internacionales recomiendan, reformen el sistema tributario, que paguen los que más riqueza concentran. Venimos haciendo al revés, y se nota. La vivienda es un problema grave en todo el país y en Tandil particularmente. Somos la ciudad con uno de los índices más bajos de propietarios de la provincia de Buenos Aires. Hoy pagar el alquiler se lleva más de la mitad del salario de la mayoría de los inquilinos. Les aumentan por fuera de los que establece la ley y la gente se endeuda para poder pagar. Y las modificaciones a las leyes, en vez de tratar de mejorar esto, bajan la duración mínima del contrato de 3 a 2 años, permite que te aumenten cada 4 meses y no queda claro con qué índice. Las políticas públicas, bien, gracias. Del centro a los barrios, de los barrios hasta más allá, de las casas a compartir y subalquilar piezas, gente que vive en la calle o que se organiza y arma asentamientos porque no tiene otra opción. Sin embargo, aumenta la estigmatización y la criminalización en vez de entender que son personas con derechos y que el Estado tiene la obligación de reparar. En Tandil, en La Move, acá cerquita, hay un colectivo de más de 100 familias que se encuentran en situación de pobreza e indigencia y que tomaron un predio en febrero de 2023. Quieren acomodar esta situación, acceder con derecho a ese terreno. Esas familias hace más de un año están impedidas judicialmente para acceder a los servicios básicos de la luz eléctrica, al agua potable dentro de las viviendas, el acceso a la calefacción segura. No las dejan realizar mejoras en las construcciones precarias de chapa, de madera, de lona, de nylon, sin baños. Ya pasaron el invierno pasado y ya está llegando este nuevo invierno helado, tandilense. Hay un montón, son más de un centenar de niños y niñas y adolescentes y personas con discapacidad y personas con problemas de salud, adultos mayores y mujeres a cargo de sus familias. Desde febrero de 2023 hasta hoy no hubo ni un solo operativo del Estado municipal, ni provincial, ni nacional para acceso a políticas públicas. Escuchamos a funcionarios del Ejecutivo Municipal decir en los medios de comunicación que es necesario inscribirse en el Registro Único de Demanda Habitacional, RUD, para acceder a políticas públicas. Más del 90% de las familias no lograba hacerlo porque no tenía acceso a Internet o no entendía cómo completar la plataforma o porque te piden una cuenta de correo electrónico, 1000 cosas pasan. Nunca hubo un operativo municipal en el predio para garantizar estas inscripciones. Hoy el desalojo es una posibilidad. Quienes viven hoy ahí no tienen un lugar alternativo, van a parar a la calle. La ocupación está integrada especialmente por mujeres, que siempre son más pobres, que están en desventaja, y la decisión que tome la justicia será determinante, o reparar o seguir vulnerando sus derechos humanos. Estamos en Tandil, la ciudad con uno de los índices más bajos de propietarios en toda la provincia y con los alquileres más altos. Necesitamos Estado presente ahora, no déficit cero. Que la deuda la paguen los que la fugaron, no nuestras vecinas, no nuestros vecinos.
Bienvenidas y bienvenidos, bienvenides a esta nueva Tarea Fina. Cuarto programa, segunda temporada, con estas preocupaciones que nos vienen interpelando desde lo profundo, porque tiene nada más ni nada menos que ver con lo que hace a dónde estamos, dónde vivimos. Impresionante la editorial, porque tiene que ver con esto y 100 familias integradas por los sectores más vulnerables, mujeres, niños, niñas, adultos mayores, un tema que nos preocupa, pero que también nos va a ocupar hoy y también en el resto de los capítulos de Tarea Fina, porque es un tema que está ahí, puede pasar algo en cualquier momento. Y no se visibiliza lo suficiente tampoco, ¿no? Lo que está pasando en ese lugar, la Defensoría está trabajando ahí, hemos hablado con gente de la Defensoría que hace hincapié en el carácter masivo que tiene, digamos, este conflicto, porque es muchísima la gente. Ellos venían trabajando con políticas públicas que fueron implementando en el marco de buscar unas propuestas, una solución amistosa que evite el desalojo, que evite la vulneración de derechos. Tengamos en cuenta que está vigente la ley de acceso al hábitat. Trabajaron es una ley provincial a partir de la cual se puede permitir pensar en una solución entre los dueños de la tierra, en este caso, y las personas que están viviendo allí. Estaban buscando armar un complejo urbanístico que involucrara a los dueños de ese lugar, a las personas, y empezar a ver cómo esto se podía urbanizar, darle algún tipo de solución. Eso no consiguió, no tuvo como mucho eco desde el Ejecutivo Municipal. Y hoy la verdad que hay una situación de casación que está diciendo que es, que quiere voltear esta política pública de la ley de acceso al hábitat, y con esto lo que hay es una posibilidad cierta de desalojo y de gente quedando en la calle, que es un tema, nadie dice qué va a pasar cuando esa gente deje ese predio. Son más de 100 familias. Teniendo en cuenta que el derecho de acceso al hábitat, a una vivienda digna, es un derecho humano que nos asiste a todos y todas, y que es responsabilidad de los estados dar una respuesta en ese sentido. Como vos bien decías en la editorial, la obligación que pide el municipio de estar inscriptos en este registro de demanda habitacional muchas veces es imposible de llevar adelante si no se tienen... Lo pudieron hacer con el apoyo de la Facultad de Ciencias Humanas, con un equipo muy grande de gente que estuvo yendo para ver si podían finalmente hacerlo, pero bueno, nos comprometemos a seguir con este tema a lo largo de todo el año. Vamos a ir invitando y convidando a personas que estén vinculadas con esto, tanto de la Defensoría como a vecinos y vecinas de ese lugar, la gente de la facultad, para contar un poco qué es lo que está pasando con eso, porque la verdad es que mucha solución no se le está planteando a 100 familias que necesitan un lugar a donde vivir, básicamente. Hoy vamos a estar hablando de un montón de otras cosas. Además de esto, vamos a estar hablando del paro general que ha convocado la CGT para el día jueves 9, que la tiene... CGT, junto con las dos centrales de trabajadores CTA, tanto la central de trabajadores como la CTA autónoma. Recordemos que este programa sale en el medio del paro, pero grabado, porque nosotras también vamos a estar llevando adelante esta medida de fuerza de carácter nacional y general, que es la segunda vez que se le plantea a Milei en este gobierno, ¿no? En poco tiempo ya carga con 2 paros generales. El pasado fue el 24 de enero. Vamos a estar hablando de la ley bases que se está discutiendo ahora en el Senado de la Nación, y también de economía, de los números de Milei y lo que está pasando con este tema en el Senado de la Nación. Y también vamos a seguir trabajando con el tema de los medios públicos, que es un tema de interés y de agenda para Tarea Fina y para Abra. Vamos a estar hablando con el ex director de Radio Nacional en Bahía Blanca. Despidieron a todos los directores de todas las radios nacionales de todo el país, así que vamos a estar hablando con él sobre ese tema también. Damiano Sheper. Bueno, el paro de mañana, uno de los temas centrales obviamente del programa de hoy. La Asociación de Trabajadores del Estado obviamente es parte de este paro general lanzado por las centrales obreras para este jueves 9.
hay una amplia convocatoria y entiendo también que para la Asociación de Trabajadores del Estado no solamente está la esfera nacional en juego, sino tantas, el resto, ¿no? También las nacionales, las provinciales, las municipales en cada uno de los lugares. Digamos que es uno de los gremios, además, que más fuerte ha sentido en este tiempo el embate del gobierno nacional, teniendo en cuenta que hasta ahora se estiman unos 15.000 despidos y que han advertido desde, bueno, básicamente Milei o Adorni han dicho que pueden llegar a 70.000. Por eso le vamos a dar la bienvenida, si te parece, porque ya nos está escuchando a Daniel Catalano. Tano, para todos un poquito. Tano, ¿cómo estás? Soledad y María te saludan aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muchísimas gracias por atendernos en este día, que sabemos que estás con reuniones y muchísimo trabajo. En principio, preguntarte por las expectativas, ¿no? Respecto de la jornada de lucha que se va a desarrollar mañana. Mañana el paro va a ser enorme, creo que es un paro total, creo que va a superar la convocatoria de cada organización en sí misma, porque entendemos que va a haber un paro ciudadano, en donde cada una es protagonista de defensa de sus derechos, así que imaginamos que mañana las ciudades del país van a estar desiertas. Imaginamos también que para ATE tiene en este marco, digamos, unos reclamos muy particulares, ¿no? Que no solamente tiene que ver con la incorporación, con la reincorporación de todas las y los cesanteados y la detención de los despidos. Contanos un poco cuál es la intención de ATE en esta convocatoria. Nosotros estamos, por un lado, como vos decís, para ver si podemos recuperar parte de los 13.000 puestos de trabajo que tenemos este mes, pero también por la pérdida de funciones del Estado. El Estado argentino está hoy en un lugar donde lamentablemente nuestra comunidad se siente muy afectada, está muy abandonada, no hay recursos para poder asistir a los sectores en situación de vulnerabilidad social. Hay un corrimiento por parte del Estado que realmente es alarmante y preocupante porque nos deja en un lugar de mucha desprotección, mucha indefensión, así que el paro tiene más que corporativo, es un paro de sentido común. El pueblo le está pasando realmente mal, no conocemos a nadie que esté mejor con este gobierno que con cualquier otro gobierno, por lo que esperamos que mañana la lectura de Javier Milei sea no de enojarse, tomar represalias, sino de escuchar al pueblo argentino. Daniel, se comenzó a discutir en senadores, en comisiones, la ley bases con esta reforma laboral incluida, que efectivamente también tiene un capítulo en particular con el empleo público. ¿Cuál va a ser el posicionamiento de ATE si esto se llega a aprobar definitivamente en senadores? No, que no se tiene que aprobar. Nosotros estamos trabajando con los senadores para que esto no suceda y trabajando con organizaciones sociales y otros sindicatos para movilizarnos fuertemente. La pelea hay que darla dentro del Parlamento y hay que darla también en cada una de las ciudades de la República Argentina, no es tan solo que hagamos nosotros en el Congreso. Si esta ley base se aprueba, lo que va a haber es una intervención del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo, no va a tener ningún tipo de implicancia que haya diputados, senadores, porque lo cierto es que el presidente va a tener un poder absoluto sobre la comunidad. Me parece que hay que haber un despertar de nuestra sociedad y que tenemos que poder presionar para que esta ley se caiga. No, ni siquiera habría que hacer las modificaciones, se tiene que caer, no debería pasar otra cosa. En este marco bueno, ahí en la ley bases, últimamente estos días ha arrancado no tan bien, digamos, para los intereses del gobierno nacional, en el sentido que ha habido varias irregularidades ya solo desde la presentación, así que esta idea que tenía el gobierno de que estuviese por lo menos el dictamen el mismo día del paro parece que no va a ser así, por suerte, en el día de mañana, pero ustedes están trabajando, decías, entonces con senadores y senadoras también para intentar que se frene desde lo legislativo. Sí, nosotros ayer estuvimos reunidos con el bloque del espacio político, y el razonamiento que tenemos es un razonamiento lógico. Esta ley es mala por donde uno viene, no es que hay algo en esta ley que nos puede llegar a aliviar, por lo que tenemos que trabajar para que se rechace de plano y volver a foja cero y se pueda abrir otro tipo de debate, ¿no? La justificación que han dado
en el Parlamento los diputados del radicalismo para apoyar esta ley es totalmente ilógico. Votan esta ley para darle la chance a Milei de que no se equivoque. Pero esta ley justamente lo que va a pasar es que nos van a condenar a todos a una miseria absoluta. En estos 4 meses casi el 70% de la población argentina está en un estado de pobreza. Por lo que me parece no hay que seguir inventando absolutamente nada. Todo lo que tenemos por delante es crítico, es angustiante y eso requiere de que nosotros podamos creer que la mayoría en la Cámara de Senadores termine rechazando esta ley. Me parece, Tano, que por ahí estaría bueno contarle a la audiencia en general que en el marco de este malestar social, de situación económica que golpea tan fuerte a trabajadores y trabajadoras, que no haya trabajadores estatales también implica, entre otras cosas, que no haya posibilidad de que todas las personas accedamos, por ejemplo, a política pública, ¿no? ¿Cuál es el rol del trabajador del Estado y qué es lo que está en juego cuando estamos diciendo que se defiende esa estructura del Estado, digamos, con trabajadores y trabajadoras estatales? Y es esto, son los derechos, no poder tramitar un medicamento oncológico para quienes no pueden abordarlo o pagarlo, no tener en los centros de referencia un lugar donde puedan hacer la declaración de titularidad de los adultos responsables de los niños y las niñas, es la desaparición de la política pública en materia de las infancias, es el no poder tener garantizado un lugar donde poder tramitar el CUT, personas que tengan sufran o padezcan alguna discapacidad, es tener ausente un Estado que intentaba garantizar que en nuestro país las expresiones de nuestro pueblo no queden en un lugar de vacío. El cierre del INADI es una aberración más del proceso que hay en materia de conquistas públicas, es no tener asistencia a las comunidades originarias, es no poder tener garantizado para nuestro pueblo la posibilidad de quienes no tienen un trabajo estable, organizarse a través de banco de herramientas o poder contar con una estructura económica que les permita poder repensarse estructuralmente en territorio, es el abandono a los pequeños productores porque desaparece también la agricultura familiar, bueno, donde uno mira, donde el Estado se está corriendo, es justamente donde la población necesita, bueno, esto es lo que se va a perder. ¿Vos pensás que, simplemente porque estamos hablando de este tema y para hacer una reflexión, ¿por qué pensás que hay esta intención de parte del gobierno permanentemente de alguna manera hacer ver o hacer que los trabajadores estatales son ñoquis, es un Estado inflado, es un Estado que no necesita, o sea, que tiene más gente de la que necesita, cuando en realidad lo que nosotros estamos viendo hoy es que lo que falta es más política pública, más Estado, que esté sobrando gente en la administración, ¿no? Bueno, pero es ideológico. Estamos frente a un gobierno que, primero, hay que pensar por qué tenemos un presidente que se abraza la bandera de otros países, ¿no? O sea, claro. No vemos a Milei con un poncho y abrazado a la bandera argentina. Lo vemos abrazado a la bandera de Estados Unidos o a la bandera de Israel. Lo primero que uno tiene que reflexionar es que este tipo no nos quiere. A mí me parece válido que se haya vivido Israel o que se haya Estados Unidos. O sea, la verdad que el odio visceral que él tiene sobre el pueblo argentino y nuestra cultura es realmente preocupante. Para que un país, una nación sea fuerte, vos tenés que garantizarlo como un Estado presente, porque del Estado podés construir las grandes transformaciones. Después, si el Estado no funciona, tiene que ver con la responsabilidad política de quien lo conduce. Ahora, desaparecerlo simplemente por desaparecerlo es una crueldad que no tiene ningún tipo de presente. Dejar a una persona morir que está recibiendo medicamentos oncológicos por parte del Estado porque no tiene forma de adquirirlos si no fuera a través del Estado, es crueldad. Eso no hace una nación grande haber dejado que los enfermos oncológicos dependientes del Estado mueran. Se transforma en un verdugo. Milei no quiere a nuestro pueblo. Milei lo ha dicho infinidad de veces, que se puede que se vaya. Ha descalificado a las comunidades de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, ha hostigado y perseguido a nuestras comunidades originarias. Es una persona que utiliza la palabra libertad para, desde esa impronta,
tratar de someter al pueblo argentino en lo que no tenemos, que son libertades, utilizar el aparato represivo para disciplinarnos. Bueno, ojalá que quienes hayan votado a Milei se hayan despertado, se hayan dado cuenta, hayan registrado lo que está pasando, y que mañana tengamos un paro enorme, y que en el marco del contexto que viene, que es la ley de base, podamos ser multitud de las que nos movilicemos, y que eso nos dé el pie también para poder romper el DNU, que es el otro agravante que tenemos, que todos los días nos complica la vida. Daniel El Tano Catalano, secretario general de ATE Capital, secretario adjunto de la CTA, muchísimas gracias por estar hoy en Tarea Fina. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ATE está entonces convocando no solamente a nivel nacional, sino también a nivel provincial y municipal. Esto también amplía el llamado y hace que el paro de este 9 de mayo llegue a ser seguramente un paro general y nacional muy contundente. America's best-known writers, critic, activist, playwright, essayist. She has written a new novel called In America. Inspired by historical events, it tells the story of a group of Polish immigrants who traveled to California in 1876. Led by one of Poland's greatest actresses, the group attempts to establish a utopian commune in search of identity. I am pleased to have Susan Sontag back on this program. Welcome back. I'm really glad to be back, Charlie. Not just because you pounded the table. Thank you. I'll pound the table. All right. Tell me about this book and how it came about, and where did the idea come from, and how much of it is based on fact. Well, there is a real Polish actress. Right. She was, in fact, the greatest actress in Poland, and she did, at the age of 35, come to America, decide she was giving up the stage, at least so she announced, and she was going off to America, and with an entourage, with a husband, with a teenage son, 15-year-old son, right, and a bunch of friends, and they ended up in Anaheim, California, 47 acres outside a little village called Anaheim in Southern California. The nearby village of Los Angeles was about 10,000 people. Of course, San Francisco, well, that was very populated up north. Of course, the farm failed. A sort of distant model for them was Brook Farm. They really had in mind something that we would call a commune. And she went back on stage and had a great career here. And the name of this actress, her American stage name was Helena Modjeska. And it was the last quarter of the 19th century. So that story, which I discovered purely by chance, I didn't know the story. I discovered it doing one of my favorite things, browsing in a bookstore and opening a book that looked weird and discovering on a page something about this group of Poles who came to Southern California. And I thought, oh, that's my next novel. And the last novel, The Volcano Lover, and this one, I liked having a real story that I could use as a kind of trampoline. Of course, it's completely reinvented, completely changed. But it's a kind of trampoline to do? To tell a great story, okay. A story that's very resonant, that suddenly just clicked in my mind, how can I put it, that with this story, the story of the Polish actress who comes to America, ostensibly to shed her old identity and become a completely different person, because that's what America represented to a lot of people. But in fact, she both did and didn't become a new person. She went back on the stage here eventually and had an even greater career. That's a very American story. So it was a way of telling a story about America, a very emblematic story about America. Volvemos en Tarea Fina en este segundo bloque con un tema que es recurrente, por supuesto. Creo que la Argentina es uno de los países que más habla de economía y que se instala en la opinión pública, pero que además es un tema que nuestro presidente efectivamente también intenta instalar a través de dar datos muy precisos y muy estridentes. ¿Precisos hasta dónde? Porque cuando empezamos a escudriñar un poquito, vemos que no hay tal precisión. Pero para que nos dé mayores detalles y nos ayude a desandar un poquito la economía, el plan económico de este gobierno de Javier Milei, le vamos a dar la bienvenida a un especialista economista que integra el Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, Juan Pablo Costa. Juan Pablo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotras en esta tarde.
Bueno, ¿qué reflexión te merece esta andanada de datos que permanentemente Javier Milei tira en cada una de sus intervenciones públicas con mucha estridencia muchas veces, ¿no? Sí, a ver, me parece que mucho de eso también tiene un componente ficcional, ¿no? O de relato, en el sentido de que son hechos o números contrafácticos, es decir, que no han ocurrido y que en todo caso lo que plantea el presidente es que de no haber tomado él las riendas del gobierno pasaría, digo, me refiero por ejemplo al 15.000% de inflación, o Claro. 17.000, dijo en otra ocasión, el 90% de pobreza, creo que planteó, bueno, indicadores por el estilo que la verdad que no resisten el más mínimo análisis, que no era real y que tiene que ver con, bueno, querer mostrar un escenario extremadamente negativo. Y que bueno, entonces al final la inflación del 25, 20, ahora 11% a la última de marzo, no era tan mala, ¿sí? Porque Claro, dado 11 ese es que escenario que se bajó. venía, claro, uno tiene que decir, Mm. bueno, entonces 11 estamos bien, porque si vamos a ir al 15.000%, pero Puede ser, bueno, sí. a ver, no es la realidad y no lo digo yo, primero que la inflación de noviembre, que en realidad ahí ya hay un componente, fue porque ahí tenés 10 días que ya había ganado las elecciones, obviamente el mercado ya ha descontado una devaluación con un candidato que plantea la dolarización, pero nosotros veníamos con inflaciones de un dígito muy cercanos a los dos dígitos. En Ujú. noviembre, por ejemplo, ya con 13 puntos, si no me equivoco, pero como digo, se incrementa mucho la última quincena de noviembre. Ahora, en diciembre no se esperaba una inflación, y para los próximos meses, digo, no se esperaba una inflación anualizada, que anualizándola te daba 15.000%. De hecho, y no es que no lo esperaba yo o no lo esperaba algún consultor en particular, sino que el REM, que es el reporte de expectativas del mercado que publica el Banco Central, que es básicamente el Banco Central haciendo una especie de encuestas a consultoras privadas, ¿sí? En general del mercado y en general relativamente afines a las políticas, digamos, que está planteando el presidente, bueno, daban para el mes de diciembre una inflación cercana, si no lo digo de memoria, pero estaba cercano a 8 o 9 puntos, ¿sí? O Claro. sea, esa era la expectativa del mercado para diciembre, no era una inflación tan elevada. Pero bueno, digo nada, esas son discusiones, tiene que ver con una metodología, creo yo, de instalar el tema, de instalar un escenario absolutamente distópico, y entonces uno dice, bueno, entre eso y esta realidad, al final esto no es tan malo. Un Más allá de eso, escenario. creo que sí, No, un escenario distópico donde también entra, por ejemplo, el 0,2% de bueno. superávit cuando hay amplias áreas de gobierno del Estado que no han hecho efectivos los presupuestos anuales. Digo, me parece que ahí hay entre el superávit una gran deuda del Estado que mantiene efectivamente, no como concepto abstracto, digamos. Sí, a ver, ahí tampoco hay tanto crecimiento, es un tema medio técnico, pero está bueno explicarlo. El superávit que tiene el gobierno, que fue el último, el de marzo, que fue 0,2 puntos del producto, que es un superávit financiero, además eso significa que el superávit primario el equilibrio primario son los gastos y los ingresos del Estado, y Ujú. el financiero es una vez a eso hay que restarle el pago de deuda, ¿sí? La amortización de deuda. Eso dio superávit, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es decir, bueno, obviamente el gobierno se autocelebra, digamos, ese superávit, y plantea, bueno, que eso va a generar un marco más propicio para inversiones y crecimiento económico. Ahora, acá hay algo interesante porque este superávit se genera, podríamos decir, por tres cuestiones, ¿sí? Por licuación, ahora las explicamos, pero primero las nombro. Por licuación, por motosierra, que es lo que plantea Milei, y una Claro. tercera que podríamos decir por bicicleta, o les podríamos inventar algún otro adjetivo. ¿A qué vamos con esto? Lo más importante fue por licuación, ¿sí? ¿Qué es licuación? Básicamente, no ajustar las partidas presupuestarias de acuerdo a la inflación, y dado que las partidas presupuestarias están en pesos,
y además estamos con el presupuesto del año anterior, del 2023, eso significa que las partidas son pequeñas, ¿sí? No ajustadas al nivel de nominalidad actual, al nivel de precios, con lo cual, por lo tanto, si yo te voy mandando esas partidas digamos, sin ajustar por inflación, bueno, te voy licuando, ¿sí? ¿No? Se le llama así. Bueno, ahí tenés un componente muy importante de los saberes jubilatorios, ¿sí? Que se fueron licuando muy fuertemente en los últimos meses, justamente por la inflación, o sea, por elevados niveles de inflación y caída de recaudación. La caída de recaudación es importante porque la fórmula de movilidad jubilatoria que teníamos contemplaba la recaudación. Por lo Claro. tanto, tenés mala recaudación y al mismo tiempo mucha inflación, obviamente las jubilaciones se empezaron a licuar. Tenés un segundo punto que es motosierra, que es lo que ahora en mi ley cambia un poco el discurso, porque antes se festejaba la bicicleta, perdón, la licuadora, ahora la licuación, ¿sí? Ahora dice no. De hecho, él festejó un chiste, un cartel que hubo de una empresa de Filco que hizo una promoción, ¿no? De venta de licuadoras y motosierras, ¿no? Una Increíble, promo, sí. obviamente con un contenido político. Pero bueno. La motosierra que es, bueno, el recorte efectivo de partida. Es decir, bueno, este gasto que yo lo venía teniendo, no lo voy a tener más. ¿Sí? La motosierra sería, para ponerlo en términos más de la economía de un hogar, doy de baja Netflix, ¿sí? Doy de Claro. baja el cable. Bueno, eso es motosierra en el sentido de un recorte. Un gasto que yo venía teniendo y que a partir de ahora, dada la medida que tomé, no lo voy a tener más. Ese es podríamos decir, el gasto el ajuste más sustentable en términos del mercado, ¿no? No hablo en términos de costo social, porque el costo social tiene un costo social todo esto, ¿no? Pero todavía no nos metamos en eso. Hay un problema de sustentabilidad del ajuste, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay otro elemento que es la bicicleta, ¿sí? ¿Qué es la bicicleta? Posponer pagos. ¿Sí? Claro. No es deuda flotante, que es un concepto que en la economía los que son contadores o economistas lo van a conocer, que es devengar gastos pero no pagarlos. Esto no es eso, sino directamente no devengar los gastos y posponerlos. ¿Por qué? Porque al no devengarlos no se imputa como un gasto aún y por lo tanto te queda una situación de equilibrio. Esto sería en una economía, pero ¿cuál es el problema? Son gastos que eventualmente los vas a tener que hacer, que no los podés suspender como yo que puedo dar de baja Netflix o algún otro servicio. Por ejemplo, gastos de Camesa, que es el mayorista de electricidad, que es el que compra la electricidad y después la vende, que tiene déficit, Que porque acaba justamente ahí de hay un negar desequilibrio, compra caro, vende barato. que acaban de negarse a aceptar Exacto. bonos. Exacto. Y tenés también, bueno, otras situaciones en las universidades, toda la obra pública en general que ha sido paralizado. En muchos de esos casos hay contratos, es decir, son cosas que el Estado va a terminar va a terminar que pagar, Sí, sí. pero por el momento no lo hace y eso contablemente te genera ese superávit fiscal. Esto es, de nuevo, yendo a un ejemplo más para que se entienda un poco mejor, un ejemplo hogareño, digamos, de una economía familiar. Esto sería algo así como, en vez de dar de baja Netflix, como yo decía antes, que bueno, que ahí efectivamente dejo de tener ese gasto, sería como que no lo pago. Pero no lo doy de baja. No lo Claro. pago, no pago la prepaga, no pago el colegio de los chicos, no pago la luz. Y Está dentro bien, de el 2 primer meses te mes me va a aprietan sobrar un para montón de plata. pagarlo. El segundo también. En algún momento me van a empezar a cortar los servicios y voy a obviamente voy a empezar a tener problemas o voy a tener que empezar a pagar. Entonces, ahí ya me parece que hay una cuestión muy fina. Esto es un poco también la explicación del superávit, que hay ajuste, pero que se compone de estas tres cuestiones: licuación, ajuste vía motosierra, digamos, reducción de partidas y patear pagos para adelante. Eso pone en riesgo un poco la sustentabilidad, digamos, del plan económico, porque así como lo están viendo desde el CEPA, lo están Claro. investigando desde distintos lugares, calculo yo que quienes nos han prestado la plata también lo ven. Sí, eso pone un poco en riesgo, porque a ver, acá en general, como cualquier modelo que apuesta a la entrada de capitales como camino, digamos, hacia el crecimiento, hay una cuestión ahí muy importante de expectativas, ¿sí? Cuando uno apuesta al ingreso de capital, ¿por qué? Porque hay una lógica de, muy entre comillas, de seducción, ¿no? A los inversores, a los capitales y demás. Y ahí es donde uno transita un camino medio ríspido y medio fino, porque en el momento en el que vos dejás de ser, por los motivos que sea, dejás de ser atractivo o ya sos incapaz de seducir
a esos capitales, seducir, digo, en términos económicos, ¿no? Con altas tasas de rentabilidad, con facilidades para el movimiento de capitales, etcétera, no con palabras lindas. Acá no hablamos de palabras lindas, sino de números. Bueno, cuando uno ya se le dificulta hacer todo eso, los capitales empiezan a ir. Recurrentemente ha pasado, digo, ha pasado a fines de los 70, ha pasado a fines de los 90, ha pasado también en el 2018, 2019, es decir, los distintos experimentos más o menos liberales, pero que se enfocaban mucho en la idea de la inversión externa, digamos, la inversión de la venida de dólares, digamos, terminan en una situación como esta. Entonces, en ese escenario me parece que se abre una situación de interrogante. Yo creo que hoy estamos en un momento de relativa estabilidad macroeconómica, financiera. Eso el gobierno es algo que ha logrado, digamos. El dólar, digo, está tranquilo. Juan Pablo, el tema es... Sí. Sí. No, quería consultarte qué de esas respuestas o cuántos guiños de esos hay en la ley base respecto de la macroeconomía y los capitales internacionales como para hacer perdurable esto que propone mi ley. Bueno, es una buena pregunta porque en realidad dentro de la ley bases, el capítulo vinculado a lo que sería inversiones, tenés dos elementos ahí. Por un lado, todo lo que es el capítulo de reforma laboral, que eso es una reducción del costo laboral, es algo que venían pidiendo, digamos, las empresas desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? En términos generales, digo, especialmente las más grandes. Pero además tenés todo lo que es, esto, digo, el tema del capítulo laboral no es menor, digo. Esto ha sido bastante desguazado dentro de todo lo que se proponía a fines del año pasado, pero aún así sigue siendo importante. Lo más importante, digo, se eliminan las penalizaciones para cuando uno tiene trabajadores no registrados. Con lo cual es una virtual legalización del trabajo no registrado. Claro. Esto, lejos de favorecer la registración del empleo, va al contrario, va a incentivar el trabajo no registrado. Pero además de, bueno, hay un montón de otras cuestiones. No, pero digo, y la eliminación del monotributo quizás a lo social, más que me sustancial. parece que es Y el algo otro elemento es el tremendo. RIGI. Claro. Bueno, no, la eliminación, yo les digo, la eliminación del monotributo social ni siquiera tiene un argumento económico, ¿sí? Porque ni siquiera es algo que piden las empresas, digo, en el monotributo social lo utilizan cooperativas, o sea, sectores que no van a pasar a trabajar para empresas por eliminarles el monotributo. Esos sectores además no es que va a aumentar la recaudación, porque no es que van a pasar a tributar, sino que van a quedar como no registrados y sin cobertura de seguridad social, con lo cual es algo que no se entiende por ningún lado, ni siquiera de la racionalidad liberal, lo del monotributo social. Y después está el otro elemento que es el RIGI, ¿sí? Que es el régimen de incentivo para grandes inversiones, que es una de las grandes apuestas del gobierno en materia de inversiones y demás, que básicamente lo que hace es crear un régimen especial para inversiones de más de 250 millones de dólares. O sea, acá no entran pymes, claramente. No. O sea, esto es a la medida de las grandes empresas, porque además, ¿en qué consiste el régimen? Consiste en una serie se le da, digamos, una estabilidad jurídica, se llama, que es básicamente que las leyes que de acá en adelante, digamos, las modificaciones que se puedan hacer a los regímenes de inversiones no aplicarían a las empresas que entran a este régimen, ¿sí? Como 30 años, ¿no? Las blindás, claro, exactamente, las blindás de posibles modificaciones. En teoría, esto es muy discutible, ¿no? Porque uno puede votar algo y el Congreso es soberano para votar dentro de unos años otra cosa. Así que, pero bueno, por lo menos en los papeles se pretende esa idea de blindaje. Pero, ¿y cuál es el beneficio para las empresas? Exenciones tributarias o beneficios, mejor dicho, tributarios, reducción del impuesto a las ganancias, reducción de una serie de impuestos que pagan las empresas en general, más operativos, impuestos a los débitos y créditos y demás. Lo más importante, una especie de seguro cambiario, es decir, se le da a todas las empresas la posibilidad de acceder al mercado de cambios. Primero, no van a estar obligadas a liquidar los dólares, las empresas exportadoras me refiero. O sea, por ejemplo, una minera que venga, se establezca, no sé, empieza a explotar el litio, bueno, esa empresa no va a pagar impuestos a las ganancias o va a pagar mucho menos, no va a pagar otros impuestos que hasta las pymes pagan, como el impuesto a los débitos y créditos,
Va a tener además la posibilidad de acceder, no va a estar, perdón, para todo lo que exporte no va a estar obligada a liquidar en el mercado de cambios, o sea que ellos pueden exportar y no están Llevarse obligados toda a la traer. plata. Sí, ni siquiera se la llevan, no la traen. No la traen. No, claramente. O sea, se llevan claro, exportan, muchas veces las operaciones se hacen en el extranjero y después la plata viene, bueno, en este caso no están obligados a liquidar. Y además tienen garantizado el acceso del mercado de cambios para la importación de insumos, bienes de capital usados, incluyendo, o sea, esto es algo a medida de las grandes empresas porque pueden traer equipos que ellos Que ya les tienen sobra en otros lados. usados, a veces Claro. obsoletos, e intentarlos como a cuenta, digamos, del pago. Bueno, o sea, es toda una serie de beneficios impositivos, muchos de ellos muy delicados, digo, porque nosotros somos un país con una recurrente falta de dólares y dar este tipo de beneficios en donde permitís a la empresa exportadora no liquidar dólares es como un tiro en los pies, la verdad. No tiene mucha racionalidad, pero además va totalmente en contra del discurso que plantea el gobierno, ¿no? Que dice bueno, que hay que eliminar, bueno, varias veces se planteó en contra del régimen de Tierra del Fuego, es decir, eliminar todos estos regímenes especiales porque son todos una vivada y entonces negocios entre empresarios y el Estado, etcétera, etcétera, o cazan en el zoológico, ese tipo de cuestiones que en algunos casos puede ser que haya que mejorar algunos regímenes. Ahora vos cuestionás todo eso, pero estás creando un régimen que es el Especialísimo si venís de afuera. Claro. No, es que ni siquiera es especial, vos fíjate, es un régimen que ni siquiera fija sectores. Claro. O sea, es para cualquier inversión en cualquier área. O sea, no hay una mirada estratégica de decir, no, nosotros vamos a priorizar el sector tecnológico, minería, energía o lo que fuera, ¿sí? Es para cualquier cosa, ¿sí? Con lo cual no tiene mucho sentido. Es además también un despropósito para las empresas que ya invirtieron, ¿sí? Porque los que ya tienen capital hundido y no van a poder entrar en este régimen, hay una desigualdad. En fin, la verdad que hay toda una serie de problemas y posiblemente me parece que es una de las apuestas más grandes, no solo del gobierno, sino de gran parte de los grupos económicos que hace mucho tiempo vienen planteando o pidiendo un esquema parecido a este. Juan Pablo, te agradecemos muchísimo tu tiempo aquí en Tarea Fina y seguramente vamos a seguir hablando. La ley base se está discutiendo ahora en el Senado y hay mucha tela para cortar porque lo que se propone es realmente ir hacia una Argentina más desigual y más injusta. Muchas gracias por esta entrevista. Un gusto grande, un abrazo. Bueno, estábamos ahí hablando con economistas, cosa que viene bien. Y que vamos a hacer más seguido, porque siempre queda mucho para... Hay que aprender un montón de eso. Totalmente. Estuve mirando que hace unos días, ayer, Chequeado sacó también, estuvo chequeándole datos a Milei porque dio esa entrevista en la BBC, y tiraba datos que la mayoría fueron falsos, ¿no? Como o falsos o mal contados, porque terminó diciendo esto, ¿no? Como que el salario le estaba ganando a la inflación, cosa que, bueno, como que solamente a mí impactan. No me pasa, ¿a vos te pasa? No, el dato ese Chequeado dice, tiene algo de verdad, porque el aumento salarial fue del 14% y la inflación fue del 11%, pero eso es una medida, eso está falso dicho así, porque justamente lo que decía Juan Pablo recién, la licuación de los salarios entre noviembre y febrero que ha sido la fecha, eso no sea real. O sea, si tomás la foto del aumento salarial que se dio en paritaria y de la inflación de un tiempo, ¿no? Del periodo, y podría ser, pero no es lo que nos está pasando. Todos los datos fueron bastante falsos. Pero bueno, como es interesante hablar de datos, sí vamos a pasar las placas que vamos a pasar acá
unas placas que armó justamente el CEPA, que tiene que ver con la ley bases y lo que estábamos hablando ahora, porque si este proyecto se convierte en ley, se termina aprobando, tiene por un lado el desincentivo para registrar trabajadores, que lo decía Juan Pablo recién, que tiene que ver casi con una legalización del fraude laboral, es decir, ya a los empresarios no les van a cobrar ni un peso si tienen empleados en negro. Le están bajando los impuestos a los que más tienen y hay un blanqueo laxo, dice, me gusta la palabra. Sí. Ahí pero estaba... bueno, podríamos decir otras cosas no tan suaves. Está el tema de las privatizaciones, que después vamos a ver en otras plaquitas a cuáles son las empresas, y la pérdida también de las capacidades estatales si eso queda en manos de privado. La destrucción de la empresa local, esto que hablábamos recién respecto del RIGI, ¿no? O sea, si las personas que vienen de afuera a hacer cualquier cosa pueden en sus industrias ocupar tecnología y ocupar maquinaria que no está hecha en la Argentina, como sucede hoy, que sí hace que, digamos, que los distintos tipos de las industrias aumenten, es la muerte para sectores completos. Si, como decía Juan Pablo, esto tuviese al menos identificado qué rubros son aquellos que se quiere incentivar, tendría cierto o algún atisbo de lógica. Lo cierto es que no es así y tampoco habla de industria, ¿eh? No. Habla de inversión. La inversión puede ser para traer importaciones de cualquier otro país, lo cual tampoco aseguraría la creación de nuevos puestos de empleo. Hablamos del programa pasado bastante de la eliminación de la moratoria para las jubilaciones, algo que impacta fundamentalmente en las mujeres, pero impacta por supuesto en todos y en todas. La desregulación del sector energético es otro de los puntos muy importantes. El blanqueo que tiene que ver con, bueno, a tasa cero se pueden ingresar o no, también se pueden dejar en el exterior, pero los podés declarar sin haber dicho de dónde salió o por qué los tenías en el exterior. Trae tus $100.000. $100.000. Ella tiene, seguro. Bajo ningún control. No. Ojalá tuviese, te llevo de viaje. Nos vamos todos de viaje, Pompo, vos también. Si logro entrar los $100.000 que tengo guardados. Que además no tenés que decir de dónde, no claro, tenés que avisar de dónde ingresaron esos fondos. ¿Por qué tenés $100.000 en el exterior? ¿Qué negocio no te voy hiciste? A decir. Bueno. También se va a bajar, por supuesto, los bienes personales, que es este impuesto para aquellas personas que tienen grandes cantidades de bienes personales, de 2,25 a 0,25, y se asegura, cosa que también habría que ver hasta qué punto tiene visos de legalidad, que haya estabilidad en esta modificación de unos 15 años. Claro, imagínate que tiene que ver con eso, ¿no? El impuesto a los que más plata concentran se baja, y el impuesto a las ganancias, por ejemplo, se aumenta. Se quiere restituir. O sea, la cuarta categoría pagarían 1.2 millones de personas. A fin de 2024 son más de 2 millones. Se eliminan las exhibiciones del aguinaldo, las horas extras, las guardias médicas, la ropa de trabajo. Esto del monotributo que hablábamos hace un rato también, que se suben las escalas, los montos a pagar, la eliminación del monotributo social, es decir, se le aumentan los impuestos o le sacan algunos beneficios a los trabajadores y las trabajadoras y se le baja los impuestos a los que más tienen. Para que quede bien claro quién es la casta. El Estado se va a correr y va a privatizar las empresas como Aerolíneas, que digamos, Aerolíneas tiene un objetivo muy preciso y que tiene que ver con llevar el servicio de poder acceder a ciertas regiones de nuestro país que para las empresas privadas, por ejemplo, no son rentables. Con todo pasa ahí eso. Está Aerolíneas. Pasa también. Con Aerolíneas, pasa con el Correo Argentino, pasa con Trenes Argentinos, pasa con RTA también, que es Radio y Televisión Argentina. Intercargo, que es una privatización que se debería llamar Eurnequian directamente, porque ya tiene nombre y apellido, ya tal que cual. Se lo den.
que ni hagan una licitación, sí, ¿para qué? El Belgrano Cargas, corredores viales, energía, bueno, hay un montón de empresas que quieren ser privatizadas y hay una pérdida, obviamente, de las capacidades estatales porque el Poder Ejecutivo tiene muchas posibilidades o facultades, digamos, para intervenir, para transformar, para disolver organismos, como el caso de ARSAT, como el caso del Banco Central. Hay que decir, es preciso que digamos que muchas de estas empresas no son netamente estatales, muchas de ellas están conformadas por el Estado, por privados, son de conformación múltiple. Que eso también hace que haya una complejidad mayor en esto que quiere proponer el Estado también en muchas de ellas. El ARSAT es uno de ellos. Bueno, y mientras pasa todo eso, que es vender estas nuestras empresas, nuestros activos, lo que sucede después es que está este régimen para las grandes inversiones, que no sé si vale la pena aclarar mucho, es un poco de lo que venía hablando. Sí, lo tenemos que abordar muy particularmente, pero es exactamente toda la entrevista que escuchamos recién, que tiene que ver cómo se le van a dar beneficios tributarios y cambiarios durante 30 años a quienes inviertan por lo menos $200 millones, pero no hay ninguna exigencia, es decir, pueden invertir $200 millones y se pueden llevar $450 millones. Sí, no es que porque no les dicen que tienen que liquidar acá. Entonces hay un aumento además en el gasto tributario. Y además esto de no, como también lo decía Costa, de no ir a por un rubro en particular, exigir cantidad de puestos, cuestiones que tengan que ver con el crecimiento y el desarrollo de las comunidades en donde estas inversiones se van a instalar. La otra barbaridad que trae la ley bases y que se está discutiendo ahora tiene que ver con la desregulación del sector energético. Otro problema muy importante, se maximiza la renta de las empresas, ese es casi que el único objetivo y ya no es el autoabastecimiento o el desarrollo económico. También, tampoco están obligadas al abastecimiento local. Eso es problemático. Obligadas al abastecimiento local. Desprotege a los consumidores en todo lo que tiene que ver con el precio de los hidrocarburos, es decir, se puede subir, pueden poner los precios del mercado internacional aunque nosotros tengamos salarios de mercado menos que local. Y también... por supuesto, bueno, acá lo que dice es que no había razones para reformar este sector porque este sector venía creciendo de manera sólida y había bastante propuesta con respecto a esto. Y además no hay ninguna propuesta de agregado de valor, es decir, se abandonó la ley del gas natural licuado del GNL que acordaba con Malasia y todas esas cosas, bueno, con todo el sector energético que venía con un tipo de desarrollo, eso, digamos, se deja de lado y ya lo único que tenemos es la materia para exportar y ya. También está la reforma laboral que, como decíamos anteriormente, elimina sanciones a los empleadores que tengan trabajadores y trabajadoras en negro. Crea la figura del monotributista con 5 colaboradores, sin relación de dependencia, habilita la creación de fondos de cese, esto es lo que se conoce como el sistema WOCRA o el sistema de la construcción, para autofinanciarte tu propia indemnización. Te la vas haciendo. Exactamente. De a poquito vas guardando para cuando te echen. Acá me parece que esto, más allá de lo que implica que uno tenga que pagarse su propia indemnización, el sistema de la WOCRA tiene un doble sistema. El propio trabajador hace el aporte y el patrón también hace un aporte, que muchas veces no lo hace. Bueno, todo esto es que hay moratorias para algunos y para los otros no hay, o sea, no hay moratoria para las personas, para los trabajadores, pero sí las hay para quienes no hacen los aportes. Es por todo esto y por toda esta parte de la reforma laboral que mañana, jueves, va a estar habiendo un paro general enorme del que nosotras vamos a estar formando parte, porque la magia de la televisión hace que nosotras estemos en vivo ayer. Sería así, claro. Estamos ayer. Estamos ayer, pero eso es parte del paro, porque la verdad que lo que trae de reforma laboral la ley bases es tremendo para todos y para todas las trabajadoras de la Argentina.
A finales de abril despidieron al director de LRA 13 Radio Nacional de Bahía Blanca. Obvio que no es el único director despedido, esto ha sucedido en todo el país. Eliminaron directamente los cargos de director de las emisoras de Radio Nacional que la Radio Nacional tiene en todo el país, y ahora parece que pasan a depender directamente de la emisora central en la ciudad de Buenos Aires. Así que estamos en este momento en comunicación con quien fuera hasta abril el director de Radio Nacional de Bahía Blanca, Damiano Schäfer, al quien le agradecemos mucho estar acá. Hola Damiano, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, al contrario. Lo primero que, en principio, venimos trabajando mucho en Tarea Fina, que es un canal público acá del centro de la provincia, que es de la Universidad Nacional del Centro. ¿Qué te parece que cambia? ¿Qué te parece a vos, que estuviste durante 4 años como director de Radio Nacional de Bahía Blanca, que cambia en la estructura del funcionamiento de Radio Nacional de Bahía Blanca, que hoy esa dirección quede centralizada en Buenos Aires? Bueno, me parece que es un poco lo que está pasando con todos los medios públicos, que es lo que está pasando con Telam. Evidentemente no es un gobierno que tenga una gran capacidad de tomar la crítica, ¿no? de tomar el debate, del disenso. Me parece que lo que estamos viendo hoy es una centralidad del mensaje que va a salir de Buenos Aires, que es lo que les interesa, es lo que está pasando, le decía recién con Telam, también el hecho de que Telam ya no esté y que no pueda tomar la información que viene de distintos puntos del país, ni distribuirse a distintos puntos del país, lo único que hace es centralizar cada vez más la comunicación dentro de la ciudad de Buenos Aires. Me imagino que vos de mínima estabas esperando por lo menos poderle entregar la conducción de Radio Nacional a otra persona, ¿no? A como generar un proceso que tenga que ver con cuidar la información que ustedes estaban generando desde ese lugar. Sí, y al final de cuentas también la idea era cuidar un poco todo el trabajo que hizo a lo largo de 4 años, que fueron años bastante complejos. Ten en cuenta que en el caso de mi gestión, yo arranqué 3 días antes del inicio de la pandemia, del inicio del aislamiento total, donde la radio pública llevó adelante un trabajo, la verdad, muy, muy dedicado, muy comprometido. Nosotros, cuando tomamos la gestión en marzo de 2020, era una radio que era más o menos lo que quieren que sea ahora, una mera repetidora de LRA1 de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo, con muy pocos recursos también, logramos hacer una programación local, la programación local más completa de la ciudad de Bahía Blanca y de la región, y digo la región también porque teníamos la M, la 560, que lamentablemente, como para completar todo este combo de terror, en la pasada tormenta del 16 de diciembre, de la famosa tormenta de la ciudad de Bahía Blanca, se nos cayó la antena también, antena con la que llegamos a 300, 400 kilómetros a la redonda. Entonces nosotros, además de nutrirnos de toda esa información, podíamos llegar a toda una zona bastante amplia. No sé si estábamos por ahí por Tandil, si llegábamos también, pero bueno, eso hizo que tengamos que achicar la programación y reducirnos, si se quiere, un poquito más a la zona de Bahía Blanca. Sin embargo, así todo, teníamos 17, 18 horas de programación diaria. Hoy en día tenemos 5, o la Radio Nacional quedó con 5, teniendo en cuenta que es la única radio nacional que tiene la provincia de Buenos Aires. No hay otra. Sí, hay algunas otras provincias que tienen 2, 3, hasta 4 radios nacionales. La provincia de Buenos Aires tenía únicamente Radio Nacional de ahí. ¿Qué implica para las comunidades más pequeñas un medio como Radio Nacional con cada una de sus repetidoras? ¿Qué implicaba para Bahía Blanca? Mira, nosotros llegábamos, como te decía hoy, a 300, 400 kilómetros y teníamos muchísima llegada al interior de esa zona. Ciudades como Puan, como Villalonga, como Patagones, Dorrego. Nosotros teníamos muchísimos programas que incluso estaban dedicados a, por ejemplo, colonias que andaban por ahí cerca de Puan, por ejemplo, colonias alemanas, un programa histórico que teníamos ahí. Y lo cierto es que
para nuestra sorpresa, cuando se cae la antena, cuando dejamos de transmitir AM, tuvimos un montón de llamadas, un montón de gente. Muchas veces en esas situaciones feas es cuando uno se da cuenta de que se estaba haciendo un buen trabajo y que se estaba llegando a lugares impensados, lugares que en muchos casos no tienen radios propias o tienen radios muy chiquitas. Así que la verdad que era un trabajo bastante bueno que estábamos haciendo, bastante interesante, con mucha llegada. Estábamos creciendo, justamente, y acá retomo un poco con lo que te decía hoy. Un poco es el dolor de todo ese esfuerzo que se hizo durante 4 años, un poco tirado a la basura. Claro, porque también eso pasa, ¿no? Hay periodos políticos en donde se desfinancian o se vacían determinados sectores que son estratégicos para un montón de cosas, sobre todo para los desarrollos regionales. Y bueno, esto que vos decís, ¿no? Vos ponés un esfuerzo muy grande para hacer crecer algo que nuevamente va hacia atrás, pero sobre todo quienes más pierden, obviamente, es la propia gente de la región, que se queda sin la posibilidad de una voz pública que cuente lo que le pasa en primera persona, ¿no? Y que seamos nosotros, lo decimos como medio público también, lo que llevamos nuestras informaciones a Buenos Aires y no al revés, que siempre nos cuentan con una mirada que no es la nuestra. ¿Cuándo nos cuentan? Porque Bahía Blanca sale en la televisión solamente si pasa una desgracia o si Manu Ginóbili hace algo, claro. Pero no en otras circunstancias. Por eso es como central la existencia del medio público, ¿no? Y tener en cuenta también algunas radios, no precisamente Radio Nacional de Buenos Aires, pero algunas radios nacionales de frontera, ¿sí? Que tienen una llegada a donde nadie más llega, y no solamente las radios, sino medios de comunicación como el celular o como internet. No sé si ustedes alguna vez habrán viajado al sur en auto, escuchando ahí, pasando al dial, los mensajes a los pobladores, por ejemplo. Tal cual. Si alguna vez tuvieron la oportunidad de escucharlo, ¿no? Bueno, te dejo mañana los resultados de tus exámenes médicos. Bueno, y es la única forma que tiene esa gente de comunicarse. Lamentablemente, y por lo que se ve, son servicios que aparentemente, y lamentablemente, tendrían quizás la posibilidad de desaparecer. Damiano, ¿qué pasa con el resto de los trabajadores y las trabajadoras de Radio Nacional en Bahía Blanca? ¿Continúan en sus puestos? ¿Fuiste el único apartado? ¿O están esperando a ver ahí qué es lo que sucede en lo próximo? Mira, lo que hay es una total sensación de incertidumbre, como pasó en su momento Telam, hasta el desenlace que tuvimos en estos días. Hay compañeros que tienen 30 y pico de años laburando ahí, nunca vieron una situación como esta. Tuvimos unas bajas de contratos artísticos en su momento, que terminaron el 31 de diciembre, era una de las contrataciones de la forma de contrataciones que tenía la empresa para incorporar gente, con contratos a término año tras año, hasta el 31 de diciembre. Lamentablemente, esos 6 contratos que teníamos, que eran gente muy valiosa, gente muy capaz, gente muy trabajadora, lamentablemente muchas veces hay que aclarar esto, ¿no? Por todo este discurso que hay, pero eran gente muy capaz que el 31 de diciembre se le terminó el contrato y se quedó en la calle, y todo el esfuerzo y todo el trabajo que hicieron, lamentablemente no fue valorado por la nueva conducción o la intervención de la empresa, ¿no? De RTA, Radio y Televisión Argentina. Bien, Damiano, muchísimas gracias por tu tiempo y por supuesto vamos a estar atentos y atentas desde acá a las diferentes instancias que se vayan dando. Bueno, les agradezco mucho por la invitación, un orgullo estar en el canal de la Unison. Gracias. Gracias, muy amable. Impacta en las jubilaciones y pensiones el 0,4% del PBI, es decir, que el 90% del ajuste recae en la casta y solamente recayó el 10% del ajuste sobre las pensiones. But I want to know specifically, what would you say to people right now? Would you say sorry? Would you say thank you to the people who are having to pay a lot more than they were previously as a result of the adjustment that's happening? Lo que pasa es que desde los medios de comunicación se miente intencionadamente y la gente toma esas mentiras que surgen de los medios de comunicación. President Milei, thank you so much for speaking with BBC News today. I'd like to start this interview firstly by talking about the economy, which you've made a priority. You have got
inflation down, but you promised that the political class, not the people, would pay. I spoke to a pensioner here who told me that in tears that this, in her words, was a lie, that with cuts to pensions, salaries, the value of people's money, it's people like her who are paying. What would you say to her? Bueno, la verdad es que eso es falso, que el ajuste más grande lo está pagando la corporación política. Nosotros cuando llegamos, la economía argentina tenía déficit gemelos por 17 puntos del PBI. Además, el gobierno anterior, durante el último año, había emitido cerca de 13 puntos del PBI para financiar el déficit fiscal. Y cuando nosotros asumimos, la inflación venía viajando al 7.500% anual. Y de hecho, en el mes de diciembre, la inflación mayorista estuvo en el 54%. El impuesto más regresivo y que pega con mayor fuerza sobre la gente, digamos, es el impuesto inflacionario. But with respect, President, most analysts do agree that one of the biggest cuts, one of the ways you have achieved the fiscal surplus is through cutting pensions. It's made up about 35% of the cuts that have been introduced. A ver, digo, yo conozco las críticas y le estoy dando las respuestas a esas críticas infundadas que están haciendo. Solamente impacta en las jubilaciones y pensiones no se puede poner 0,4% del PBI. Es decir, que el 90% del ajuste recae en la casta y solamente recayó el 10% del ajuste sobre las pensiones. But I want to know specifically, what would you say to people right now? Would you say sorry? Would you say thank you to the people who are having to pay a lot more than they were previously as a result of the adjustment that's happening? Lo que pasa es que desde los medios de comunicación se miente intencionadamente y la gente toma esas mentiras que surgen de los medios de comunicación. Que ve President, I'm sorry, I want to make sure we're speaking in terms that normal people will understand, because our audience, people on the streets here are not economists. How does somebody who's seen the price of milk double since you came to office, what would you say to them specifically, the people who are struggling and say that they feel like they are paying for the adjustment? Even if you believe it is the right one, what would be your message to them right now? How long should they wait specifically, for example, for things to feel better? Le da la respuesta. Bueno, de hecho, ya en el último mes, los salarios de hecho empezaron a ganarle a la inflación, porque los salarios subieron 14% y la inflación fue del 11%. En el mes que viene la inflación va a ser todavía más bajo y van a seguir recomponiéndose lo que tiene que ver con los salarios. Además, las jubilaciones en la nueva fórmula está ajustando por la inflación pasada. Y de hecho eso ya está ocurriendo, porque no es que, digamos, es algo que nosotros esperamos que pase, porque también duplicamos la asignación universal por hijo, duplicamos la tarjeta alimentar, duplicamos el programa de asistencia a embarazadas, quintuplicamos el programa de asistencia para que los chicos puedan seguir estudiando. Entonces, la realidad es que es un programa que tiene un fuerte contenido de contención social. So would the message, just for those people you've mentioned, would the message be, in simple terms, wait a bit longer? And how long, could you just give me a time frame of how long you'd like people to wait who are struggling right now? A ver, lo primero que hay que entender es que usted en economía no tiene milagros. Es decir, cuando usted tenga una condena formal, una condena seria, no una condena ideológica o una condena de un grupo bullicioso haciendo ruido, la conversación cambia. What about when 7 aid workers were killed by an Israeli strike in clearly marked vehicles? That was condemned by a lot of nations around the world. Would you consider that an excess? Debería estudiar la situación en detalle. You talk very tough about China, but it's the reality that you can't really change anything regarding your relationship with them because you rely on China for trade, for foreign investment, for foreign currency. Chinese money at the moment is a lifeline to Argentina. Lo único que es un salvavidas para Argentina es hacer las cosas bien. Y en eso nos estamos ocupando activamente, independientemente de la relación con cualquier país. Who would you like to win the US election? Mire, yo digamos, o sea, independientemente de quién gane en Estados Unidos, yo soy aliado de Estados Unidos, sean demócrata o sea republicano. It was reported that you told Donald Trump at a conference in the US that you wanted him to win, you hoped he would win. Is that true?
A ver, eso es distinto porque yo me encontré con Donald Trump, con quien tengo una excelente relación, en un pasillo. Él salía de dar una conferencia y yo estaba camino al escenario a dar mi conferencia y nos encontramos en un pasillo, por lo tanto ni siquiera, digamos, es una reunión bilateral. Es decir, es algo de donde dos personas que se conocen, se saludaron, digamos, y dado que tenemos una excelente relación, hubo un diálogo, pero ese diálogo es un diálogo absolutamente informal, fuera de protocolo. What do you think of him? Because he spent a lot of money when he was in government. He increased debt. He's a protectionist. He increased tariffs. He doesn't seem to have that much in common with you. What do you think you have in common with him? Bueno, lo más importante es que él identifica a quién es claramente el enemigo. Él identifica con total claridad que el enemigo es el socialismo. What would you say to the people who, despite your conviction, despite your belief that this is the right thing to do, feel that they are personally struggling as a result? What message would you offer them at this difficult time? Que en realidad ya estamos saliendo, que le hemos evitado un daño como nunca se hubiera visto en la historia argentina. ¿No habíamos quedado que no íbamos a poner a Milei? Habíamos hecho ese acuerdo, pero no se puede porque... No tengo que porque es el presidente. Porque la entrevista que hizo la señorita... Qué bien estuvo igual estuvo ella. Muy bien. No bajó, no le aflojó, estuvo bien. Creo Quiero que decir agallas. que uno de los datos que hoy estábamos hablando de chequeado, cuando hoy contaba lo de chequeado, los números y qué sé yo, lo que muestra... no se los voy a leer todo porque es medio un embole, pero lo pueden ir a buscar. Agarra varias frases que da durante esta entrevista y una es esta que dice: solamente impactan las jubilaciones y pensiones del 0,4% del PBI. Falso. Y parece que es absolutamente falso y que frente al ajuste en las jubilaciones aportaría más o menos un 1.9%. Casi 2 puntos porcentuales, un tercio del total de lo que llama superávit primario y todas esas cosas las estarían aportando las jubilaciones. Por eso digo que muchas veces ellos, que son muy de decir dato mata relato, la verdad es que siempre dan unos datos cuando matan el relato que cuando los van a chequear, no nosotras, digamos. No, que cuando lo chequean las consultoras y calculan los primeros trimestres del año, cuánto fue la reducción del gasto del PBI y cuánto fue el recorte en las jubilaciones, así van sacando cuánto de eso aporta la jubilación. Un tercio. Un tercio, 1.9 puntos porcentuales, 1,9 puntos porcentuales es lo que aporta, a diferencia de lo que dice el presidente en esta entrevista, que dice él 0,4. Por supuesto debe haber modos de hacer cuentas que son bien diferentes, pero de todas maneras eso demuestra un poco lo mismo esto, ¿no? Que dice que los salarios le empezaron a ganar a la inflación, que de eso ya hablamos, y también le gusta decir mucho que fuimos el país más rico y que ahora estamos en el 140, lo dice cada vez, y ya el chequeado medio que se harta de decir que es falso. Que no, que eso es falso, que eso no, eso no es así. Creo que lo más impresionante también de la entrevista, o al menos a mi entender, tiene que ver con cómo la periodista lo va presionando para encontrar una respuesta, al menos en tonos de dar una respuesta satisfactoria para quien lo está escuchando, y él no logra llegar a eso hasta que finalmente la propuesta se la hace ella, cuando le dice, bueno, entonces podemos decir que esperen un poco más, que hay que hacer un esfuerzo más, y él tampoco toma ese guante que podría ser en algún punto tranquilizador para su propio votante, para quien está llevando el peso de este ajuste, y no logra, ¿no?, hacerse de esa posibilidad que le da la entrevistadora. No, pero en realidad, bueno, se pone como muy es bastante cerrado a la hora de escuchar, pero casi que sucede con cualquier cosa, cuando si no escucha a la gente, a 1 millón de personas en una marcha,
y dice, esto que hicieron me fortaleció, son todos contra mí. O sea, si no puede escuchar a toda la gente que sale a manifestar, claro, si no puede escuchar lo que pasa en las calles, lo que se dice, mirá que va a escuchar a una periodista que tienen sentada al lado. Al menos no le gritó como hubiese hecho con periodistas argentinas. Acá te grita. Igual se pone nervioso. Siempre llega el momento en el que se pone nervioso y se le empieza a saltar la chaveta. No me quiero ir antes sin decir, porque está pasando en el Senado lo que está pasando y nosotros venimos hablando de esto, pero como medio dejándolo, sobrevolándolo. Y la verdad que el debate en el Senado de la ley base se complicó un poco para el oficialismo, eso hay que decirle. Hay una especie de inconsistencia en la votación del impuesto al tabaco, pero además encontraron ayer, como así por arte de magia, que había unos artículos modificados de lo que ya pasó en la vez anterior. Y la anterior no se sabía bien cuál era el dictamen, si había uno de qué tenía, pero la verdad es que una senadora, Juliana Di Tulio de Unión por la Patria, dijo ayer, bueno, no sabemos ni siquiera qué texto vamos a votar, y ahí salió Martín Menem, que de la Cámara de Diputados, digamos, quien lleva adelante la Cámara de Diputados, armando una fe de ratas. O sea, porque se supone que son errores. Ya la neuquina Silvia Zapag salió a decirle papelucho. Creo que sí, creo que fue papelucho lo que le dice a la fe de ratas, que es gracioso. Y el vocero presidencial, Manuel Adorni, a mí me gustaría mucho hablar de esto, se refirió pensé que ibas a decir, me gustaría hablar con Adorni. No, a los cambios estos irregulares que fueron identificados por la oposición y que no se entendía bien por qué la ley había venido distinta, que tenía cosas que no eran. A mí me gustaría leer textual porque vale la pena. Él dice, entiendo que hubo un error de tipeo. Hablé con la gente del Senado y lo están solucionando. No soy muy ducho en lo fino de este proceso, dijo el funcionario de La Libertad Avanza. ¿En qué será ducho, Adorni? Yo tengo un amigo vasco que tiene una frase que yo amo, que dice: hemos nacido para verlo todo, dice, y me gusta muchísimo. Y nos vamos con eso. Y yo creo que hemos nacido para verlo todo. Adorni, hacer los deberes.